Sean todos muy cordialmente bienvenidos a un nuevo módulo en el que vamos a analizar la historia del arte medio. Vamos a seguir nuestro recorrido por la historia cerca de donde nos quedamos en el módulo pasado. Ahora vamos a comenzar con los etruscos. Mucho antes de que Roma se convierta en la ciudad que todos conocemos y admiramos, una civilización un poco menos estudiada, pero no menos brillante, controlaba toda la península que ahora conocemos como Italia. Esta fue la civilización que sentó las bases para la antigua Roma y también para el Renacimiento italiano. Junto con los griegos, los etruscos fueron los primeros en desarrollar ciudades por Europa. Algunas de estas ciudades de fundación etrusca, como Pisa, Florencia y Siena, han estado continuamente habitadas desde ese tiempo hasta nuestros días. Los etruscos eran comerciantes marinos que se enriquecían con el intercambio de bienes. Al igual que los griegos, ellos no tenían un único gobernante, sino que vivían dispersos en varias ciudades-estado independientes que se sentían unidas por compartir el mismo idioma y la misma religión. Ellos realmente eran una sociedad muy rica en recursos naturales y en bienes que obtenían, como dijimos, realizando intercambio con otros pueblos, como por ejemplo los griegos y los egipcios. Y en estos viajes comerciales también iban recibiendo influencias extranjeras que se presentarían en su arte, como vamos a ver en esta unidad. Aunque fueron los etruscos quienes enseñaron a los romanos el alfabeto, y también eran ellos los que se preocupaban por esparcir el alfabetismo por toda la península, muy pocos de sus propios textos y obras literarias se han encontrado. De hecho que los restos de esta civilización son bastante escasos, considerando los materiales que utilizaban para construir y también teniendo en cuenta que en esta zona se estableció el poderoso Imperio Romano posteriormente, que tenía la costumbre también de ir derribando construcciones antiguas para establecer las suyas propias. Uno de los objetos más antiguos recuperados de esta cultura es la fíbula con leones. Básicamente sería un pin de oro que sostenía la toga en su lugar. Estaba hecho, como dijimos, de oro y tenía un relieve con motivo de leones. Las técnicas de elaboración de esta pieza parecen ser las mismas que usaban en el Medio Oriente cercano y también algunas civilizaciones egeas. Esta es la técnica del repujado, que significa trabajar la figura desde el reverso para conseguir un relieve. Otra técnica que vemos es el granulado en la parte de abajo, que también es una técnica muy avanzada. El granulado implica soldar pequeñas piezas de metal en una superficie, que sería más o menos como vemos en este sector. Para poder alcanzar este nivel de detalle, se requería sí o sí que el artesano tuviera un nivel de especialización muy elevado. Y esto nos permite saber que esta sociedad tenía muchas riquezas, ya que algunos de sus ciudadanos podían darse el lujo de dedicarse exclusivamente al arte y no a la producción de alimentos. Esta fíbula se encontró dentro de una tumba. De hecho, la mayoría de lo que nosotros sabemos de los etruscos es por las tumbas que se conservaron. La perspectiva que tenían ellos de la vida después de la muerte era bastante similar a la que tenían los egipcios, así que también llenaban sus tumbas con murales, esculturas y objetos que el difunto usaría en la siguiente vida.
En la imagen podemos observar una tumba etrusca que se encontró prácticamente intacta en la necrópolis de Cerveteri. Aquí podemos ver que estas tumbas tenían una base de piedras y luego se construía encima con tierra. Por dentro tenían varias cámaras subterráneas donde se guardaban los restos o las cenizas de varias generaciones de una misma familia. Aquí podemos ver justamente el interior de una de estas tumbas que parece estar tallada en la roca y se parece bastante al interior de las viviendas de los etruscos. Hasta ellos preparaban una forma de mobiliario para estos espacios, así como estamos viendo, mesas o asientos que estaban tallados en la misma piedra y también en estuco. También podemos ver en los pilares y las paredes objetos que parecen colgar, que realmente son representaciones talladas de esos objetos, no son objetos funcionales. Esta es una de las diferencias principales con los egipcios, ya que si recordamos, los egipcios tenían la costumbre de enterrar con sus difuntos los objetos reales. Este fresco que ahora observamos se llama la tumba de los leopardos. En él se representa la siguiente vida como si fuera un festín con música, con sirvientes, un banquete de brillantes colores, que se puede interpretar como una celebración de la vida más que como un duelo por la muerte. También son muy interesantes los detalles de la naturaleza que podemos observar y también los podemos conectar con los murales que vimos antes en Tira y en Grecia por ese interés que tenían en representar la naturaleza. Aquí vemos el sarcófago de los esposos, que data alrededor del año 530 antes de la era común, así que sería contemporáneo de la época arcaica en la antigua Grecia. Este sarcófago está hecho de terracota pintada y fue encontrado también en la necrópolis de Cerveteri que recién vimos. Este material, la terracota, fue muy utilizado por los etruscos para sus esculturas y utensilios. Era el material estándar que usaban para decorar sus templos, como vamos a ver también un poco más adelante. Aquí podemos ver lado a lado un acercamiento de los rostros en este sarcófago y el kouros que analizamos en el módulo pasado. Definitivamente encontramos algunas similitudes, como por ejemplo la sonrisa arcaica, también las facciones y peinado que son muy estilizados, pero una diferencia estaría en las manos de esta pareja en el sarcófago, donde se percibe cierto movimiento que en el kouros no vemos. Esta pareja en el sarcófago está representada reclinada como para un banquete. De hecho, la forma misma de este sarcófago nos recuerda un poco al cliné griego. El hecho de que estén cenando juntos nos da la idea de que quizás los etruscos tenían una percepción un poco más igualitaria sobre el género que los atenienses, por ejemplo. Y sus rostros felices nos dan una idea de que para ellos la muerte no era un evento trágico, sino quizás era nada más un paso a otra forma de vida. Para el año 509 antes de la era común, los romanos habían expulsado a los últimos reyes etruscos y reclamaron la mayor parte del territorio etrusco. Así termina la dominación etrusca y también la prosperidad en la región, porque a partir de ese momento la mayoría de los recursos se enviarían a Roma. Incluso las obras de arte en ese periodo empiezan a crearse ya para los romanos.
por lo que podría decirse que la cantidad y a veces la calidad de estas obras bajó un poco, aunque nunca cesaron por completo. Un ejemplo interesante de esta época es el Aule Metele o el Orador, una obra maestra de la escultura etrusca hecha ya por el tiempo en que esta cultura empezaba a desaparecer bajo el poder romano. El gesto que está haciendo con su mano es un indicativo para los romanos de la oratoria pública, y para llegar a tener esa virtud de ser un orador público, los romanos estudiaban y se preparaban mucho. Así que podemos inferir que la persona representada es alguien de mucha influencia y muchos estudios. Por su ropa, que consiste en una toga y unas botas, podemos suponer también que se trataba de un político, ya que este era más o menos el uniforme que ellos llevaban. Podemos ver también en esta pieza el interés que tenían los etruscos en conseguir una reproducción fiel de la apariencia tanto visual como táctil de las cosas. El detalle de la toga que podemos ver de cerca es una inscripción con su nombre, y este nos revela que realmente este hombre era un etrusco, pero que estaba siendo representado como romano a través de los gestos y de la vestimenta. Eso significaría que esta persona se unió a Roma, se unió al conquistador, y gracias a esto es nuevamente empoderado con una posición política. La arquitectura de los etruscos va a tener también una influencia muy fuerte sobre la arquitectura romana. Varios elementos etruscos van a seguir siendo usados por los romanos. Podemos mencionar, por ejemplo, las columnas toscanas o el orden toscano, que como vemos son similares al orden dórico griego en cuanto a proporciones, pero tienen un fuste liso y también presentan una base que el orden dórico no presentaba. Otra característica de las ciudades etruscas, que más tarde adoptarían los romanos, es la estructuración de sus ciudades a través de grillas casi ortogonales, que van organizando todo alrededor de atrios y patios, como podemos ver en este ejemplo, que sería el plan de Marsaboto. Otro elemento muy importante que probablemente los etruscos tomaron de Oriente es el arco de medio punto. En la imagen podemos observar la Porta Augusta, uno de los pocos ejemplos que sigue en pie, y además uno muy significativo por el uso de este arco, que de hecho utilizaban también para construir bóvedas de cañón y cúpulas. Parece ser que los etruscos no le daban al arco y a la bóveda ese carácter monumental que después tendría, porque si bien en esta imagen podemos ver que lo usaban en la entrada de una ciudad, no lo utilizaban en sus templos, pero sí en sus cloacas y puentes, por ejemplo. Parece ser entonces que le conferían a estos elementos un carácter más bien funcional. Lo que podemos inferir por los restos que se descubrieron es que los etruscos eran constructores expertos. Lo que ahora estamos viendo es una representación de cómo habrá sido un templo etrusco. Lastimosamente no queda ninguno en pie, pero se encontraron los cimientos de algunos y también representaciones o dibujos de templo en obras de arte o en monedas, por ejemplo. También hubo historiadores romanos que escribieron sobre estos templos etruscos, y esos textos sí se conservaron, como por ejemplo Vitruvio, de quien hablaremos un poco más adelante. Hay similitudes con el templo griego, como por ejemplo la forma del frontón, pero también hay notables diferencias. Por ejemplo, las columnas en el templo etrusco se dan solamente en el
frente del edificio. No es una disposición peripteral como era el caso en muchos templos de la antigua Grecia. Vemos también que tienen una escalera angosta que conduce a un podio elevado y un pórtico que nos indica justamente que ese es el frente del templo. Las columnas también están más espaciadas que en un templo griego y esto podría deberse a los materiales que utilizaban. Los griegos usaban el mármol, como dijimos, que era abundante en su zona, una piedra muy pesada. Pero los etruscos usaban probablemente más madera que otros materiales. Así que, en general, sus estructuras pesaban menos, lo que les permitía usar columnas más separadas. Las estructuras del techo también estaban hechas en madera y terracota, como ya mencionamos. Vemos también unas esculturas en ese techo que también estaban hechas de terracota y justamente por el peso que tenían podían estar en esta ubicación. Una de estas esculturas que adornaban el techo de los templos es la que estamos viendo ahora, una representación de Apolo. Es una pieza a escala real que estaba hecha de terracota y originalmente estaba pintada. También presenta esa sonrisa arcaica que ya mencionamos, el pelo estilizado con las trenzas características, el rostro con ojos agrandados y algunos rasgos casi caricaturescos. Pero llama mucho la atención la energía que transmite, dando el paso adelante y también con el uso repetitivo de líneas, por ejemplo, en los pliegues de su toga, en los detalles de su pierna también, o incluso en los elementos decorativos que encontramos en la base. Casi podemos ver en estos elementos cómo el viento se mueve a través del dios Apolo. Si nos fijamos en los brazos de esta escultura, podemos ver que es hueca, así que era todavía más liviana y más fácil de manipular para cocinarla, que era un paso importante en el proceso de elaboración de esculturas de terracota. Podríamos ver ahora brevemente cómo eran las viviendas de los etruscos. Repetimos que no se encuentra ninguna en pie, pero sí se encontraron restos de los cimientos que nos ayudan a entender cómo vivían, además de las tumbas que eran representaciones muy cercanas al interior de estas viviendas. Lo que estamos viendo aquí sería una casa de una familia un poco más acomodada y tenía una estructura de madera y se protegían de la humedad con placas de terracota pintadas de colores vivos. Inicialmente, estas familias vivían en casas de 3 estancias, a veces precedidas de un pórtico que daba a un patio interior. En esta imagen estamos viendo la representación de otro tipo de vivienda etrusca, que sería un modelo que se usaba hacia el siglo VIII antes de la era común. Como vemos, tenía una forma más bien cuadrangular y llegaba a tener 2 pisos. Vemos también que se apoya sobre una base de piedra y también los cerramientos, los muros, estaban hechos con placas de terracota, como en el ejemplo anterior. Vemos también que tiene un techo inclinado hacia el interior, donde tiene una abertura ancha que corresponde con ese patio central. En la perspectiva interior que tenemos a la derecha se ve un poco de eso, la abertura y también el patio central. Y si nos fijamos en el piso, podemos ver un estanque que la mayoría de estas casas tenía, donde almacenaban el agua de la lluvia para su posterior consumo. Así culminamos este análisis de la civilización etrusca.
Les agradezco mucho por su atención, espero que hayan tomado notas y les haya servido mucho. Hasta la próxima.